En primer lugar, debes acceder al programa escribiendo tinkercad.com y después pulsar el botón de estudiante y a continuación introducir el código y el nickname que te ha facilitado tu profesor. Una vez dentro, debes pulsar en Circuitos y elegir Crear un nuevo circuito. En el desplegable de componentes básicos encontrarás todos los elementos que vas a utilizar. Una placa de pruebas, una pila de 9 voltios que puedes rotar pulsando el botón de giro y después conectar a la placa pulsando en los polos. Recuerda respetar siempre el código de colores. También puedes utilizar pilas de 1,5 voltios o baterías de 3 voltios. Añadiremos una resistencia a la que podemos cambiar la unidad, el valor y el nombre del componente. También un LED al que podemos modificar su color. Antes de conectarlo, comprueba su polaridad, positivo ánodo y negativo cátodo. Vamos a utilizar también un pulsador. Y como elemento de medida, un multímetro. Podemos elegir entre medir el amperaje, el voltaje o la resistencia, es decir, las magnitudes que intervienen en la ley de Ohm. Conectaremos ahora todos estos elementos creando un circuito en serie. Y después pulsaremos el botón de simulación para comprobar que el circuito funciona correctamente. Observa cómo fluye la corriente entre los orificios de la placa hasta completar el circuito. Vamos a conectar ahora un circuito en paralelo utilizando los mismos elementos. Si aumentamos el valor de la resistencia, veremos cómo cambia el código de colores. Volvemos a simular. Ahora vamos a conectar los elementos de medida. Recuerda lo que has aprendido en esta unidad. El amperímetro se debe conectar en serie. Podemos simular y comprobar que funciona. Añadimos también un voltímetro que conectamos en paralelo. Y simulamos de nuevo. Podemos conectar circuitos solo con cables, sin necesidad de utilizar una placa. Cambiar el nombre al circuito. Añadir notas. Y acceder a nuestra lista de componentes. Presionando en este botón aparecerá una descripción de cada uno de ellos. Y si pulsas compartir, podrás trabajar de forma colaborativa con otros compañeros de clase. Solo tienes que enviarles el link por email. Pulsando en el logotipo de Tinkercad, accederás a todos tus proyectos, también a tus modelos 3D. Podrás modificar cualquiera de ellos. Para salir, pulsa Logout. Tu profesor podrá acceder directamente a tu proyecto a través del aula virtual. Y comprobar que funciona. Puedes aprender mucho más sobre simulación accediendo a los siguientes tutoriales. Ahora te toca a ti practicar. Construye en el simulador los dos circuitos que ves en esta pantalla. Recuerda que en un circuito en serie los elementos se conectan de forma que la salida de uno es la entrada del siguiente, mientras que en un circuito en paralelo los diferentes componentes se colocan de forma que tengan la misma entrada y la misma salida, uniendo los cables de uno y otro lado. Simula a continuación los siguientes circuitos.
Utiliza ahora el simulador para experimentar con la ley de Ohm. Comprueba que, en un circuito en serie, la corriente que circula por los diferentes elementos del circuito es idéntica. La intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad n. El voltaje total es la suma de las tensiones en los extremos de cada elemento. Voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje n. La resistencia total del circuito es, como hemos visto, la suma de las resistencias de cada elemento. Resistencia equivalente igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia n. Y si conectamos generadores en serie, las tensiones de los diferentes generadores se suman. Voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje n. En un circuito en paralelo, la diferencia de potencial o tensión de cada elemento es la misma. Voltaje total igual a voltaje 1 igual a voltaje 2 igual a voltaje n. La intensidad que circula por cada rama varía de forma que intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad n. La resistencia equivalente cumplirá que 1 partido por resistencia total es igual a 1 partido por resistencia 1 más 1 partido por resistencia 2 más 1 partido por resistencia n. Si se conectan dos receptores de la misma resistencia, la resistencia equivalente será la mitad del valor de uno de ellos. Y si se conectan varios generadores iguales en paralelo, el voltaje no se verá incrementado, pero la corriente consumida se dividirá entre ellos, aumentando la duración de las baterías. Por último, utiliza multímetros para calcular las lecturas que se indican en este circuito.